Bien, un placer enorme volverlos a tener a todos ustedes aquí, miembros estimados de alto averaje, en el encuentro dominical. Este es nuestro sexto encuentro dominical. Ya hemos ido un poco dando y ampliando nuestra programación. Ayer, bueno, vieron ustedes el dedicado al Memorial Capablanca a las 6 de la tarde también a esta hora, ¿no? Cuando la Meca Radio lo transmitía, y después una hora más tarde tuvimos el segundo encuentro, la hora 52 con Contreras. Hoy, como yo bien había puesto en la promoción, en el grupo y también tanto por WhatsApp como por el Facebook, pues nos acompaña alguien que, independientemente de ser licenciado en medios de comunicación audiovisual, máster en ciencias de la comunicación, investigador, guionista, realizador y productor de radio y televisión, eh, procede de una familia de gente de radio muy prestigiosa. Ayer, cuando yo concluía el encuentro con Contreras, que anunciaba para hoy la presencia de este gran amigo, ¿no? Pues decía que tanto Caridad Martínez, su mamá, eh, la conocerán todos en Radio Progreso por la dirección y por también la posibilidad de escribir para ese medio. Y bueno, su querido padre, eh, Aldo Luberta, que nos hizo reír más de 50 años con alegrías de sobremesa. Eso también, de alguna manera, lo vamos a tocar dentro del programa. Estoy hablando, por supuesto, de Aldo Luberta Martínez, hijo, independientemente de 8 premios Caracol que tiene también. Lo hemos querido invitar porque, bueno, como yo decía hoy, o como yo preguntaba, ¿qué relación tiene con el deporte? Bueno, él mismo lo va a contar, pero además ya ustedes, para ustedes no es sorpresa, están viendo en las publicaciones del grupo algunos artículos que vienen de su blog, pero que son sobre todo experiencias personales vividas, tanto con atletas como con acontecimientos que ocurrieron y que, bueno, él presenció. Nos reímos mucho en la esquina azul Teófilo Stevenson y en la esquina roja las abuelas de Luberta. Mis abuelas. Él hablará de eso también. Ay, Dios mío. Vimos también un escrito, o sea, un artículo muy bueno también escrito llamado Triste Final para un campeón descalzo, que después también él podrá indagar. Y nada, lo tenemos hoy con nosotros para hablar de alto averaje. Gracias, Aldito, por estar con nosotros aquí. Para mí ha sido un placer enorme. Creo que también para el grupo va a ser una tarde espléndida compartir contigo. Y que, bueno, independientemente de que toquemos otras cosas, nos digas, dentro de las cosas que has escrito, también sabemos que hay un libro, La vida es un monólogo. Dentro de ese libro y dentro de las historias que yo escuchaba en la entrevista que concedías por YouTube, está también vivencias con personajes y con acontecimientos deportivos. Sí, sí, la vida es bueno, ante todo, muchísimas gracias. Un abrazo al grupo. Me sacaste las lágrimas, yo soy muy sensible. Gracias por las palabras a mi vieja y bueno, al viejo mío. Insisto, me tocaste lo más hondo. Y sí, en la vida es un monólogo casualmente. Yo nací en Marianao, en la esquina de la terminal del Lido. Si hay algún pinareño por aquí sabe lo que es la terminal del Lido, las guaguas que se toman para Bauta y ahí y hasta Pinar del Río, los autos. Bueno. Y Bueno, todos yo nací en maternidad obrera, así que estamos de la mano. bueno, pues estamos en el Pero mismo esa barrio. zona la conozco perfectamente. Y ahora Bueno. somos casi vecinos, entonces. Entonces, quien cuidó baños muchísimo tiempo en la terminal fue Raúl La Guagua López, el que era pitcher, que lanzó por Industriales y lanzó por el Team Cuba, recordando siempre la actuación de él en los Panamericanos del año 67 en Winnipeg y en un año antes en el Cerro Pelado, cuando fueron a los centroamericanos de San Juan. Él y el viejo mío hicieron una amistad impresionante, se conocían ya de años y se encontraron después de muchísimo tiempo. Estoy hablando porque él murió en el año 98 de un infarto. Y ya en el 98, o sea, yo empecé casualmente con Estrellas y Antorcha, que era un programa dramatizado dedicado a la historia del deporte. Y entonces pude acceder a la historia de Guagua López, a sus inicios
cómo llegó ya casi de viejo a las series nacionales. No tuvo nunca una jubilación y cómo terminó sus días limpiando baños en la esquina de mi casa. Fue muy triste, muy simpático porque era un tipo muy dicharachero, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo muy triste porque yo no me esperé nunca el final de Guagua López limpiando baños, de verdad. Siempre dije, bueno, si el Guagua López que le dio glorias a Cuba terminó días limpiando baños, yo que no le he dado nada a nadie, ¿cómo será lo mío? Entonces, me has dejado sin palabras. Me has dejado sin palabras. Yo voy a postear el link de la entrevista. Él incluso me decía que en el año 67 se le acercó un scout de Grandes Ligas para investigarlo. Le propuso una cifra, no recuerdo ahora en ese momento, $10,000, $15,000, y él lo rechazó. Y él me dijo, yo me arrepiento mucho porque yo mismo me cerré la puerta. Yo a lo mejor no hubiera llegado a Grandes Ligas, pero me hubiera encaminado como entrenador, quizás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre decía que ya pasó, ya lo hice y aquí estoy, decía. Ardito, esta afición tuya por los medios de comunicación, por supuesto, viene de herencia, ¿no? De familia. Sí, pero hay una cosa que muy pocos saben. Yo quise ser militar. Yo estudié en los Camelitos de Capdevila. Yo quería ser militar. Y cuando terminé los Camelitos de Capdevila, me fui para la Integral más Antonio Maceo a estudiar ingeniería mecánica en tanque y transporte. Güey, yo a estas alturas yo digo, bueno, yo no me imaginé nunca. Y es las anécdotas esas de las abuelas de Stevenson con mis abuelas, etcétera. Porque en 1 año y 4 meses, tenía que estar 5 años, y en 1 año y 4 meses hasta que me sacaron, atesoré anécdotas, pero de mi intelecto. O sea, yo no le falté nunca a respeto a nadie y no me fugué de la escuela, pero sí intenté siempre, sobre todo con los oficiales de mando, jugarle ¿cómo te puedo decir? La trampa de cómo convencerlos de que yo no estaba haciendo nada. Y cómo sobrevivir utilizando mi inteligencia de adolescente, porque yo en el año 87, cuando yo entré en la internada, tenía 18 años. Y entonces atesoré unas cuantas anécdotas. Me sacan de la escuela el 2 de diciembre del año 88. Digo que me sacaron para hacerle un homenaje a las Fuerzas Armadas, porque me sacaron el 2 de diciembre, el Día de las Fuerzas Armadas. Y entonces el año próximo, el 1 del mes de septiembre, ingreso en la CUJAE a estudiar ingeniería en telecomunicación. Pero ¿qué pasa? Empiezo a hacer prácticas en Radio Progreso. Y del Radio Progreso me enamoré no de lo que estaba dentro de las consolas, sino de lo que estaba afuera. Y entonces estuve hasta el 92, estuve 3 años estudiando ingeniería en telecomunicaciones. Me sacaron de la CUJAE porque tenía suspenso hasta el receso. Pasé muchísimo trabajo. No estudiaba, jugaba béisbol en el equipo del instituto, jugaba béisbol, me iba a la fiesta, hacía cualquier cosa menos estudiar. Y en el 92, bueno, ya empecé mi carrera, como se puede decir, artística oficialmente hasta ahora. Qué bien. Con la influencia del viejo, viendo a mi papá levantarse a las 5 de la mañana, el taca de la máquina de escribir, viendo a mi mamá hacer programas, nos forjamos. Mi hermano y yo, mi hermano que entró después porque es más chiquito, 5 años y medio, Albertico es más chiquito, 5 años y medio, y bueno, yo entré en el 92 y Albertico entró en el 94. A los medios, y bueno, hasta ahora, hasta el sol de hoy, como se dice. Cuando yo miraba el programa hoy por la mañana, ya lo había visto hace mucho tiempo, pero cuando hoy yo repasaba el programa con Dos que se quieran, dos de Amaury Pérez con tu querido padre, hablaba casi al final de la entrevista de Albertico, de las cosas que incluso que después Alberto decía, bueno, ya él es el que me corrige a mí. Y fueron cosas que me llamaron mucho la atención y que me emocionaron. De las cosas que él pudo hacer, tu hermano,
no se decidió como tú por algunas cosas con el deporte. No. Albertico fue, o sea, los dos, yo independientemente de mi programa deportivo, escribía policíaco, que me encanta el género policíaco. Hay tras las huellas tuyas, ¿no? Hay tras las huellas tuyas. Hay tras las huellas. De mi hermano. De tu hermano. De mi hermano. Yo escribía a gente especial. Y aquí en Paraguay, como no escribir series para ficción de medios no existe, yo tengo 5 libros publicados y entre ellos 2 novelas policíacas, por mano propia y mientras Asunción duerme. ¿Y Cubanadas de Cáncer a Capricornio? Eso es un libro que escribí a cuatro manos con otro cubano que es periodista, que vive en Clorinda, que es una ciudad de Argentina que está muy cerca acá de la frontera. Que un poco que contamos lo que nos sucede, anécdotas, vivencias desde que nacimos hasta que llegamos a Paraguay. De Cáncer a Capricornio es del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. O sea, yo independientemente de que soy Cáncer, de signo de zodíaco, no tiene nada que ver con el Cáncer del zodíaco, tiene que ver con el trópico. Claro. Cubanadas de Cáncer a Capricornio. Así. Aldo, cuando yo estaba en Radio Guamá, ya mucho antes de, bueno, yo ni pensaba que ya no iba a trabajar más ahí antes de venir. Recuerdo que en una programación de los 3 días especiales que se hacían por el 26 de julio en las emisoras cubanas, y por supuesto en Pinar del Río, se estrenó, no recuerdo exactamente el año, parte de esa historia tuya y de esos libretos tuyos de Estrellas y Antorchas, y nos llegaron a nosotros. No sé si fue a la provincia o después, bueno, tú explicarás si existieron más figuras a las que te referiste, pero llegaron a nuestra provincia la de Fidel Linares, la de Omar Linares y la de Luis Giraldo Casanova, que de hecho ya tengo la de Luis Giraldo Casanova aquí, gracias a la cortesía de Fran, el director de programación, de propaganda y publicidad de Radio Guamá. Fran González. De Fran González. Incluso en ese primer capítulo, bueno, refieres muy bien la niñez de Casanova. Escuché íntegramente el primer capítulo. Y cómo aparece Pascualito Abreu, que después también vamos a tenerlo aquí en el grupo, es miembro de Alto Averaje, Pablo Abreu, Pascualito, como el hombre que desde los primeros pasos lo empieza a impulsar. ¿Qué te motivó a Estrellas y Antorchas? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esto tiene una historia de niño, una historia de yo era un niño obeso. Y entonces cuando tenía 6 años, mi mamá me llevó al médico, me pusieron una dieta estricta y el médico le dijo que practique deporte y porque si no se va a poner flaxi. Y con 6 años empecé a practicar judo, al mismo tiempo empecé a practicar natación, al mismo tiempo empecé a jugar béisbol en el barrio. Quise ser judoka y fui malo, quise ser nadador y fui malo, quise ser beisbolista y independientemente de que jugué torneos municipales, etcétera, tampoco despunté, pero ¿qué pasó? Me aficioné al deporte, también gracias por mi abuelo y mi papá. El viejo mío era un fanático de todos los deportes. Entonces, cuando yo empiezo en los medios, hay una señora que está en España, que me conoce de niño, y me habla para un programa nuevo que se va a llamar Estrellas y Antorchas, y que no hay escritores. Y yo dije, bueno, me dijo, contra tú que te gusta escribir y el deporte, no sé qué, ella sabe, mi carrera deportiva trunca, ella la conoce de punta a cabo. Y me sumo al equipo de escritores que después vino Gloria Martínez Bravo, que en paz descanse, y su hijo. Pero el problema era que estaban los escritores, estaba la intención, pero no había director. Y esta señora Ana Díaz Cubilla me dice, ¿tú te animarías a dirigirlo? Y yo que no le tengo miedo a nada, yo que soy hijo de Luberto y Caridad, le dije, sí. Y empecé en el año 98 con la serie de Manuel Alarcón, el ídolo de cobre, no se me olvida la primera serie que fue el Gran Premio en el Festival de Radio, una satisfacción muy grande que tengo. Y terminé
en el año 2005, por una decepción enorme, yo hacía el programa en Radio Arte, olvidé mencionar, y la dirección de Radio Arte me quería sacar de director desde hacía tiempo. Y me dijeron, bueno, hemos decidido que tú te quedes solo como escritor. Yo en un momento dado, Gloria dejó de escribir, el hijo dejó de escribir y me quedé yo solo en el programa. Yo hacía el programa que era de lunes a viernes, yo lo escribía solo. Tenía mis archivos sin internet, obviamente sin internet. Tenía mis archivos, mis libros, mis cosas estudiadas. A mí nunca me ha molestado leer, ni estudiar, ni mucho menos. Amén. Pero aquello... Hola, ¿quién me habla? No, hay un audio abierto por ahí, por favor, cerrarlo. No, bueno. Está bien. No, tranquilo. No, pensé que me estaban diciendo algo. Entonces, la dirección de Radio Arte, el señor Luis Hernández, me dijo, hemos decidido que tú no vas a dirigir más Estrella Antorcha, que solo te quedes como escritor. Y yo le dije, bueno, si la decisión de ustedes es esa, la mía es que yo ni lo escribo ni lo dirijo más. Entonces, sin que me resulte una satisfacción, tuvieron que sacar el programa del aire. O sea, porque no hubo no gente con talento, no hubo ningún estúpido como yo, y lo digo así, de que se entregara a escribir un programa diario. Cuando yo empecé a escribir solo, el viejo mío me dijo, tú vas a ver ahora lo que es escribir un programa diario. Tú vas a ver ahora, tú me vas a entender a mí ahora mismo lo que es. Y efectivamente, a veces me levantaba a las 3 de la mañana, escribía el programa, me iba a trabajar y entonces era todo, pero lo hacía todo con una satisfacción porque me gustaba eso. Me gusta el deporte. Era como un homenaje a mi abuelo, a mi papá, a todos mis entrenadores, por así decirlo, ¿no? Y un homenaje y una satisfacción mía a ese deseo trunco que tuve de llegar a ser deportista. Cuando yo era judoka, cuando tenía 7 años, Rodríguez Torres gana el oro olímpico en Montreal. Entonces imagínate, el único judoka cubano, campeón olímpico en mi época, yo quería ser judoka, yo quería ser como Héctor Rodríguez Torres. ¿Entendés? Entonces, Estrella y Antorcha vino a darle la forma a esa insatisfacción de deportista que tuve. Que ya pasó, ya tengo 51 años casi, ya pasó ya. Pero es curioso, Luberta, cómo, bueno, dentro de las facetas que yo mencionaba tuyas al inicio, está precisamente esa, la de investigador. ¿Cómo tú te las arreglabas para, aunque adornaras la historia, no faltarle respeto a la realidad de esos atletas? O sea, ¿cómo llegaste a saber la historia de Casanova, de Omar, de Fidel? ¿Cómo se hace eso? A Casanova lo entrevisté en su casa en el Calero. Y después fuimos a Rumayor, ya saben a qué. Me recibió muy cariñoso en su casa. Me contó su vida de punta a cabo, me contó lo que le pasó en el Mundial del año 90, me contó lo que le pasó en la Copa de Barcelona Intercontinental del año 91, que por ahí vino su decisión de retirarse joven, relativamente, 17 series, yo creo que podía haber jugado mucho más. Y él me contó, me dijo, pon lo que tú quieras, como tú quieras. A mí eso no me va a hacer el problema. Pero como, insisto, el programa era un homenaje, no era un castigo, ni era exponer sus dificultades o sus errores, o sus supuestos errores, pues en definitiva tampoco soy quien para estar juzgando, ¿no? Le dije, no te preocupes que yo le doy la vuelta a tu historia y la voy a exponer desde mi punto de vista sin faltar a la realidad tuya. Recuerdo que cuando salió un tiempo después, nos vimos y me agradeció, me felicitó, incluso
me manifestó el deseo de conocer a mi papá, y cuando se lo dije a mi papá, dijo, bueno, dile que yo también tengo deseo de darle un abrazo, porque la verdad que nos dio muchísimas glorias y muchísimas satisfacciones. La de Fidel en Linares, lo entrevisté también, a Omar y a él los entrevisté juntos, y al poco tiempo murió Fidel Linares. Fidel el Linares, recuerdo, perdón, recuerdo que me habló con mucha admiración de su hijo, me habló con muchísima admiración, y bueno, no era para menos, ¿no? Pero me planteó siempre la insatisfacción que tuvo en el año 62 en los Juegos Centroamericanos de Jamaica, cuando no pudieron ganar. No pudieron ganar, creo que Cuba quedó en cuarto lugar, no recuerdo ahora, cuarto o quinto lugar, fue un desastre, no pudieron ganar, pero él sí tuvo una buena participación, y me dijo, no puedo hablar de esa participación con orgullo porque ni remotamente llegamos a podio. No se me olvida la frase de él. Fidel, alguien, los que tengan el micrófono abierto, por favor, necesito que lo cierren. Y el que quiera preguntar, ya sabe, sí, tiene la mano. Es para que se escuche bien el audio, por favor. Estamos grabando el programa y necesitamos calidad con esto. Adelante, Ardito. Recuerdo eso, esa dicotomía de haber hecho un buen papel, pero no recordar los Juegos Centroamericanos de Kingston con cariño, porque perdieron mal, perdieron desastrosamente. Del deporte de Pinar del Río, yo te comentaba, yo admiro, yo soy industrialista. Yo lo digo, soy industrialista. Yo nací en la capital en Marianao, Santa Felicia, barrio bien sonoro y bien rumbero. Pero yo tengo dos anécdotas, una con mi abuelo y una con mi papá, que me hicieron cambiar un poco la perspectiva del fanático. En el año 80, ustedes recordarán los topes aquellos Cuba, Estados Unidos de boxeo, que son inolvidables son. En el año 80-79 fue la pelea de José Gómez con Alex Ramos. O sea, José Gómez, la pegada más fuerte que he visto yo en el boxeo amateur de Cuba, la de José Gómez, no he visto más ninguna, independientemente a Stevenson, independientemente a Félix Saúl, ¿no? La pegada de José Gómez era una patada de mulo, aquello era impresionante. Y la pegada de Alex Ramos no era menos tampoco, eran dos tipos que pegaban duro. Y recuerdo el conteo que le da Alex Ramos a José Gómez en el primer round. José Gómez ya era campeón del mundo, 78 en Belgrado. Y José Gómez se repuso y bueno, y terminó aquello dando, no knockout, pero, y cuando le comento a mi abuelo, le digo, si el americano es malísimo, me dijo, no, tú estás equivocado, ¿viste lo que pasó? Por poco pierde Gómez, no es malo, además, no subvalores nunca, al contrario. Eso fue una. Y un día vengo yo de un tope con otra escuela, jugaba pelota, le dimos una mano de palo, creo que fueron 25-1, una cosa así. Y cuando llego, el viejo mío me dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Le cuento, ¿no? Y le digo, serán malísimos. Me dijo, no digas eso. Si dicen que son malos, le quitan valor a la victoria tuya. Eso es uno. Y número dos, tú no sabes si mañana juegan otra vez y le caen a palo a ustedes. Esas dos cosas me hacen, yo soy fanático industriales sin desdorar a los demás equipos. Por eso admiro tanto el deporte de Pinar del Río. No olvido nunca un juego Industriales Pinar del Río, Industriales contra Veguero en esa época. Veguero estaba ganando. Industriales
en el noveno inning, en el latinoamericano, repleto de gente, medio que complica la cosa, y sale Jorge Fuentes y trae a Rogelio García. Y el viejo mío se me queda mirando así y dice, ahora sí perdimos. Disculpen, se jodió esto. Y efectivamente. Entonces es admiración por los deportistas todos de las demás de provincia, independientemente de que no sean azules. Así mismo. Pero aquí hay, mira, les muestro. Aquí hay dos cosas. Esta es la gorra azul, ¿no? Pero de la serie 50, que Pinar de Río ganó. Así que bueno, aquí hay dos recuerdos entonces. Sí, qué bien. La que no pusieron nunca por televisión. Saltaron de la 49 me estabas comentando ahí. Para la 51. Oye, de esta serie, independientemente de los piraneños y la de Alarcón, hubo muchas más, ¿no? De esas de Estrellas y Antorchas. Casi 100 series fueron. Fueron 97. Pero también hice de deportistas extranjeros. Hice historias de eventos deportivos. Cuando se iba a hacer los Juegos Olímpicos del año 2000, me encargan hacer la historia de los Juegos Olímpicos. Y entonces yo dije, bueno, déjame pedir permiso para una cosa. Y le dije al jefe, al director de la emisora, le dije, mira, yo no puedo mencionar los Juegos Olímpicos del año 92 sin mencionar el béisbol. Y no puedo mencionar el equipo de béisbol de Cuba sin mencionar a Orlando Hernández, a Alberto Hernández, a Osvaldo Fernández, a Rolando Arrojo. Y yo necesito mencionarlos, sí o sí, porque es imposible. Y entonces la solución fue, menciónalos, pero sin destaque. A ver tú, qué cosa. Pero bueno, al menos los pude mencionar. No, yo te decía ayer que no mencionaran a Tuca Hernández en los récords de las series nacionales, el pitcher de mejor promedio de ganados y perdidos en la temporada. Tú no puedes mencionar al segundo lugar. Hace unos días yo veía en uno de los grupos, están de acuerdo con nosotros, uno de los grupos de Facebook que hay de béisbol solamente, porque el de nosotros es multifacético, ¿no? Pero yo veía están de acuerdo con nosotros en que la mejor actuación de Cuba, la última mejor actuación de Cuba, fue el segundo lugar del Clásico Mundial de 2006. Y todo el mundo, sí. Yo leí como 15 o 20 respuestas que sí. Y yo dije, bueno, la falta de memoria o las cosas, esto mismo de la pandemia está afectando a la gente. Porque sí, un segundo lugar como el que alcanzó Cuba en el Clásico Mundial, mire, es más que meritorio, pero nunca va a ser por encima nunca un segundo lugar va a ser mejor que un primero. Y con las características que fueren, la última mejor actuación de Cuba, porque fue la última vez que se ganó, fue precisamente Alfonso Urquiola con su Pinar del Río reforzado en 2015 en la Serie del Caribe. Entonces, hay cosas y cosas. El segundo lugar de Cuba sí meritorio, porque además enfrentaron a peloteros que si Albert Puyol, que si no sé quién, bueno, todas esas cosas. Pero también hubo gente que le quiso restar mérito a aquel clásico, o sea, tratando de demeritar el segundo lugar de Cuba, porque decían, no, Cuba fue más preparado, pero estos estaban de vacaciones. Y entonces fueron llamados, como quiera que sea, enfrentaron a figuras establecidas en el fútbol del mundo. Y eso fue un mérito que jamás nosotros lo podemos. Y yo, cuando bueno, se perdió con Japón, porque independientemente, mucho antes de que esta debacle internacional con Cuba ocurriera, pero es lo que decía Luis Silva Pánfilo hace unos días allá hace poco, en una entrevista que vi, le dijo, no, es que nosotros estábamos preparados para en el encuentro final con Japón o con Estados Unidos perder. Pero después, lamentablemente, eso se hizo una costumbre porque ya hemos perdido hasta con Alemania. Y en uno de los encuentros, Israel, en uno de los encuentros que sostuve el domingo pasado fue con los peloteros y entrenadores que están en Alemania, cubanos.
Y yo tenía presente esa pregunta y no la hice. Yo dije, bueno, independientemente de que muchos no eran representantes alemanes, pero que me dieran su valoración sobre esa derrota que sufrimos alguna que otra vez con ese país cuando lo pudimos enfrentar. Bueno, he preguntado yo mucho, no sé si alguno de los que están ahí. Yo recuerdo, disculpen antes de las preguntas, que la primera vez que yo vi perder al Team Cuba fue en el año 81, o sea, un campeonato. En el año 81 en Edmonton, cuando el jorrón aquel de Pedro Medina, que empató el partido ante Estados Unidos 5 carreras, después perdieron en la parte baja del noveno inning con el bajo aquel por tercera con base llena que Pedro Rojoa. Y a mí aquello fue una cosa que a mí no me cabía en la cabeza, que Cuba perdiera un torneo. Después, en el año 97, la Copa Intercontinental, que el juego último fue un paseo de una demostración de bateo de Japón. Pero ya, como tú dices, lastimosamente se ha vuelto una costumbre, no sé qué pasa, no sé qué pasó, que las jugadas que se hacen son muy obvias, nadie batea, cuando batean no hay picheo, no sé de verdad que no sé qué pasa, de verdad. Yo sigo acá, estoy hace 14 años en Paraguay, pero sigo en el deporte cubano y me duele mucho lo que pasa con el béisbol. ¿Cómo no? Me duele mucho. Tú me hablabas esta mañana de historias y de experiencias con boxeadores como Pablo Romero y figuras así, ¿no? Pablo Romero, la primera vez que yo le comenté esto a Pablo, que está creo ahora en Estados Unidos, la primera vez que yo vi delante de mí por un televisor, a Pablo Romero fue en el año 81 en el Tope Cuba, Estados Unidos, contra Johnny Williams, que le dio un knockout, y yo dije, ¿y este tipo de dónde salió? Después vino el Mundial del año 82, que es gana, y en el Mundial del año 86, no sé si ustedes recuerdan, las bofetadas que le dio Alcide, porque estaba perdiendo el combate, estaba perdiendo, aparte con un americano en Estados Unidos, y ¡bum! ¡Bum! Y yo no sé, las bofetadas fueron mágicas porque salió, ganó en su combate también. Pero con Pablo Romero yo se lo comenté a él, la primera vez que yo lo vi por tele en el Tope, dije, este hombre tiene una pegada parecida a la de José Gómez. La de José Gómez, sigo diciendo, es mucho más poderoso, pero con Pablo Romero. Acá en España incluso estamos tratando de convencerlo para que nos acompañe un domingo. Tenemos a otra figura también del boxeo de esa época, ¿no? Juan Carlos Lemos. Juan Carlos Lemos, de Pinar del Río, campeón olímpico en el año 92. Lo tenemos por acá también y qué sé yo. Bueno, algo con Aldo los presentes, porque no quiero, o sea, yo empecé la entrevista para motivarles a ustedes el intercambio y fueran escuchando, ¿no? Más bien la experiencia de Aldo en esto de incursionar por la hora deportiva, independientemente de todas las demás cosas que ha hecho. No sé si hay alguien que quiera ahí referirse, puede abrir el micrófono y preguntar abiertamente. Sí, Quitín, yo quería preguntarle algo a Aldo. Sí, dígame, un abrazo. Sí. Sí, Tony. A raíz perdón, que me fui de... No, tranquilo. Te fuiste de cámara y te fuiste de todo. Vamos. No te escucho ahora. Tiene el micrófono cerrado. Abre el micrófono, Tony, y para escucharte. Ya, estamos. Vamos. Les decía que por cuestiones de trabajo no tengo mucho tiempo de estar buscando internet, pero últimamente he visto tus trabajos y la verdad que me han gustado mucho. Me gustó mucho el trabajo que hiciste sobre Roque Santa Cruz y me vino a la mente un jugador uruguayo que tuve la oportunidad de conocer personalmente aquí en Miami, un ex seleccionador nacional de Uruguay y que dejó su huella en Argentina con River Plate, que me refiero a Enzo Francescoli. Cuando leía tu trabajo de Roque Santa Cruz, pues me vino a la mente este jugador porque generalmente se habla mucho de jugadores que van a Europa, que juegan en Europa,
pero jugadores latinoamericanos de calidad que hay aquí en Latinoamérica no se habla mucho. Y quisiera pedirte, por favor, si tú tienes dentro de tus planes hacer algún trabajo sobre Enzo Francescoli, te lo voy a agradecer, porque realmente ha sido un gran jugador y no he leído mucho sobre él. Bueno, una aclaración primero. Perdón. Yo estoy en Paraguay, pero bueno, esta internet nos permite que no haya fronteras, o sea, y desde hace tiempo estoy viendo la posibilidad de contactar, no precisamente con él, yo quería hacerlo con, ¿cómo se llama este que ya no juega, que tuvo un buen papel en Sudáfrica 2010? No recuerdo el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Diego Forlán. Diego Forlán, muchísimas gracias, amigo. Diego Forlán. Pero asumo el reto y le prometo hacer lo posible por llegar a Enzo. Francescoli, que no creo que sea difícil por todas estas mecánicas ahora. Además, exacto. Es una bella persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de verdad que el tipo es una bella persona. Gracias. Acepto el reto. Un abrazo. Qué bien. Sí. ¿Alguien más? Sí, está el señor. Sí, adelante. Oye, Quitín. Sí. Bueno, yo quisiera agradecer a Lueta por su participación en el programa. Creo que es magnífico. Quiero decirle que no conozco muy profundamente su obra deportiva porque, bueno, no por parte de la oportunidad de poder leerlo, pero sí quiero transmitirle a él en nombre de Alto Veraje y reconocer la obra de su padre. Esa obra que es inolvidable para todos los que tenemos estas edades. Cuando se hable de radio, cuando se hable de algo interesante sobre la expresión en Cuba, hay que tener presente siempre a Alberto Luberta Martínez. Y quiero que a través de él, bueno, reconocerle su obra. Muchísimas gracias, señor, muchísimas gracias. La primera, les cuento algo también rápido, una anécdota. La primera vez que yo salgo de provincia sin mi familia fue en el año 81, que me fui a Santi Espíritu, a Yaguajay, a ver con una que después fue compañera nuestra, que los hijos son como hermanos míos. Y entonces llegamos a Yaguajay, a la ciudad, y al otro día fuimos a un poblado que se llama Jobo Rosado, que está entre unas montañas así, que ahí no había luz eléctrica, no sé ahora, pero en el año 81 ahí no había luz eléctrica. Entonces llegamos, la gente empezó a hablar con ellos que sí lo conocían, yo me quedo atrás, yo que no soy penoso, nunca he sido penoso, pero no era conmigo, nadie hablaba conmigo, ¿no? Y yo me quedo atrás así, viendo aquello, está bien, qué lindo. Y de buenas a primeras alguien pregunta, ¿y quién es ese? Y señalan al gordito que estaba en la parte de atrás de Moscovich apoyado. Y hice la que me llevó, dice, no, él es un amigo nuestro, que se yo. Y el esposo dice, él es el hijo de Alberto Luberta, el de Alegría y Sobremesa. Y dice uno, ¿de qué Alberto Luberta? El de Rita y Paco. Y ella dice, sí, óigame, ahí yo me di cuenta que el trabajo de mi papá era no importante, sino agradecido. La gente me fue para arriba, le querían mandar un puerco muerto. Yo dije, ¿qué voy a hacer yo con un puerco muerto si yo me voy el lunes? Y el tipo dice, espérate, un queso, le mandaron un queso enorme así. Ahí me di cuenta que a los 11 años me di cuenta que mi viejo para los cubanos significa mucho. Ahí me di cuenta. De verdad que sí. Después vino el hecho de escribir. Después vino el amor por los deportes, que bueno, ya venía, el viejo mío era fanático al voleibol, se sabía todas las reglas del voleibol, increíblemente, me explicó a mí el voleibol, perdió la paciencia un poco, porque era cuando el cambio de bola, y yo no entendía mucho el cambio de bola, yo tenía 12 años, 13 años,
y me explicaba. Y yo le decía, cambio de bola, no, porque el punto lo hizo el que sacó. Y yo lo miraba así y me decía, pero muchacho, atiéndeme lo que te está explicando. ¿Cómo se llama? Hasta que pude. Me iban a hacer otra pregunta. Sí. ¿Había otra pregunta por ahí de alguien? Sí, el señor que está en pantalla era, ¿no? Bueno, déjenme, si alguien se anima. Aldo, déjame hacerte una pregunta. Sí, estaba yo mirando hoy también dentro del programa. Y yo miraba con mucha nostalgia cuando le decía a tu difunto padre a Mauri, ¿no? Sí. Que Alegrías de Sobremesa estaba también en un proyecto para un libro. No se llegó a escribir, ¿verdad? No se llegó a escribir. Incluso el viejo mío tenía un proyecto de escribir una novela policíaca porque le encantaban los policíacos también. Le encantaban. E incluso me dijo, el título, y ya yo lo tengo, se llama Con el miedo a sus espaldas. Lo que pasa es que no sé de qué se trataba, pero el título ya lo tenía. Y tenía un proyecto de escribir como que sus memorias, y tampoco todo quedó trunco. Yo la lancé hace como 6 meses en Facebook, en mis redes, una convocatoria porque yo quiero hacer un libro sobre él, pero no contando la vida de él. Porque bueno, decir que nació en Poboló, en el seno de una familia humilde, bla, bla, eso. Sino como un anecdotario, contar la vida de él a través de anécdotas. Y entonces yo tengo muchas, yo tengo, qué sé yo, cuántas anécdotas, pero no quiero que sean las mías solamente. No quiero que sean las mías. Entonces, quiero ver si el año que viene, para septiembre del año que viene, tengo el libro listo, porque hubiera cumplido en 90 años, el 27 de septiembre del año que viene. Entonces, en eso estoy, además de en otros proyectos, pero yo quiero contar la vida de él a través de anécdotas, porque el viejo mío tiene anécdotas de todo tipo. El viejo mío le tenía miedo a los perros, un miedo terrible a los perros. Él tenía miedo a la corriente. La gente piensa, no, el viejo mío no tocaba un bombillo porque tenía miedo a la corriente. El viejo mío no sabía ni freír un huevo. La gente piensa que el tipo, que él se ponía a veces en el programa de escribir maneras de cocinar. No, el viejo mío no freía un huevo, café únicamente. Son cosas así que quiero dar a conocer, pero de manera jocosa, de manera de recordarlo como lo que él era, una persona muy con mucha chispa, una persona con una agilidad mental increíble. Yo al viejo mío, yo soy de hacerle broma a la gente. Y a mi mamá yo la tengo loca. Desde acá le corro máquina a mi mamá. De una vez, el 15 de abril del año 2015, cuando Alegrías cumplió 50 años, yo llamé desde acá a Cuba a saludar al viejo mío, y me sale, mi mamá no me conoció la voz. Me dice, oigo, Caridad Martínez, hoy es un día grande para la radio cubana y queremos entrevistar al maestro Alberto Luberta. Le puse yo voz así de engolado, ¿sí? Me dice, no, fue al banco un momentico. Me dice, ay, caíste. Mire, bueno, pudiéramos hacerle una nota a usted. Estamos al aire. Sí, cómo no. Bueno, le va a hablar Uber Mato de Radio Martí. Bueno, pregunta. Le dije, Caridad, soy yo. Y ahí me mandó a la China. No lo voy a decir lo que ella me dijo. Pero a mi papá yo nunca le pude correr una máquina. Al viejo mío lo llamo un día desde acá y me sale el viejo, oigo, y le puse voz también. Le dije, compañero Alberto Luberta Noy. Sí, ¿de qué habla? Miren, le hablan de la segunda unidad de policía de Plaza. Estamos, Marlon Alarcón, su compañero, el locutor, está detenido porque lo hemos sorprendido en un tráfico de ron. Y dice, mira, yo no sé quién me está hablando,
pero lo que usted me está diciendo es imposible, porque si Marlon tiene ron, no lo vende, se lo bebe. Y le dije, coño, compadre, la verdad que tú, no hay tema contigo. Dice, ¿qué tú piensas? Que yo soy un viejo bobo. Vieja bobo tu mamá, yo no. Así, cosas así, ¿me entiendes? Cosas así de él que hay que darlas a conocer de la manera más simpática. Él era un tipo muy penoso. Y un día se emperifollan él y mi mamá porque iban a ir al cumpleaños de Enrique Núñez. Y coño, qué bien. Y al otro día le digo, bueno, ¿qué? Estuvo bien todo y estuvo bien, pero la comida estuvo floja. Y yo lo miro así, me dijo, y le digo, floja, en el cumpleaños de Enrique, me extraña, dice, te voy a explicar. El problema es que me senté en la mesa con Lloyd Paraujo y con Octavio Cortázar. Lloyd Paraujo, la primera bailarina del Ballet Nacional. Claro. Y cuando terminó el discurso y cuando terminó todo, Lloyd Paraujo, que se quiere cuidar la figura, se sirve 2 hojas de col y un pedacito de zanahoria. Y atrás fue el marido y se sirvió 2 pedacitos de mandarina y una hoja de lechuga. Y yo le dije, pero ¿y ellos son ellos? ¿Y tú por qué? Dice, coño, me dio pena. Y yo me serví un poquitico de berro con una... No, fue a ti, compadre. Le dije, si hubiera sido yo, me dijo, no, si hubiera sido tú eres un gordo que no tiene cara. Si hubiera sido tú, que te importa un pico, pero a mí me daba pena, me decía. Ay, esas son las cosas de viejo que nada, que se recuerdan con la mayor satisfacción y la mayor alegría posible. Hay que recordarlo siempre con una sonrisa. Es que es increíble tomar la pluma y escribir más de 50 años un programa tan humorístico como ese. Llevar una secuencia con toda la serie de artistas, de grandes artistas, cómo iban falleciendo los artistas, cómo se iban sustituyendo. Eso es una cosa increíble, honestamente. Yo lo encuentro increíble. Por eso tiene el valor que yo le doy y le da al pueblo de Cuba. Mira, cuando muere Hidalberto Delgado en el año 89, en marzo del año 89, él dijo, se va a leer esto. Independientemente que era como su hermano, independientemente que era un tipo que lo acompañaba mucho en todo, nos visitábamos. Digo no, porque a mí me llevaban, yo era un niño y me llevaban. Y Alberto era el eje del programa. Y entonces él decía que gracias a que un poquito antes había entrado Antonio Hernández Ñico, esa ría, y entonces se agarró de esa ría para un poco suplir la contrafigura de Alberto Delgado. Pero ese fue, dice, él contaba que ese fue el punto más crítico que tuvo Alegría sobre Mesa. Cuando se murió él en el año 89, que se murió, nadie se esperaba. Él le dijo un día, me siento mal, tengo como un dolor en el costado derecho, voy a ir al médico. Y cuando fue al médico, lo que tenía era un cáncer terminal en el cabeza de páncreas, hígado, páncreas, y murió 1 mes y medio, 2 meses después. Eso fue no hubo tiempo a prepararse, no hubo tiempo para decir, bueno, se va a morir, va a fallecer, está enfermo, está muy... No, se murió poco. Se murió así. Son cosas que pasan en series importantes, porque cuando Radio Guamá, incluso los actores de Radio Progreso y de Radio Liberación en aquella época fueron un día Radio Guamá, un día que hicimos el encuentro, programa de la pelota contra el programa de Guaitabó, las aventuras de Guaitabó, la flecha de cobre. Y la emisora en los años 90 reeditó eso con actores muy profesionales, Jesús Padrón Palacio, Víctor González, Tuco Anatolio. Pero teníamos dentro del elenco humorista, o sea, dentro del elenco dramático, a un muchacho muy joven que murió con 27 años debido a una pancreatitis, José Rolando Valdés, y encarnaba
el sargento Coterillo. Y yo recuerdo muy bien cuando José Rolando murió, la serie estaba en proceso. José Rolando hacía otras cosas, además de ser el locutor de la discoteca popular de Guamá, era el narrador de Operación Secreta, una de las series policíacas que también ha tenido premio nacional a nivel de la radio. Y muere José Rolando y hubo que darle Barrizonte, Juan Barrizonte, Juan Barrizonte Blanco, sí. Carnava y Charro Quirón, tuvo que darle una vuelta a aquello, a la serie, porque es que no podía seguir el personaje, o sea, otra persona no podía encarnar la caracterización que José Rolando le había hecho al sargento Coterillo, que aquello es uno de los personajes más peculiares, más singulares y más pintorescos que tenía la serie por sus ocurrencias con Apolinar Matías, en aquel momento Carlos Manuel Carvajal, que también salió de Cuba. Y yo vi con gran admiración cómo aquellos actores que lo encarnaron por primera vez, Mario Lemonta, Ángel Toraño, Carlos Paulín, se reunieron todos y fueron a Pinar del Río. Y en la sala polivalente se hizo el encuentro del programa de la pelota. Yo tuve el placer de dirigirlo por aquel entonces, las transmisiones de béisbol de Pinar del Río, no era otra cosa, el programa de la pelota que eso, contra la Flecha de Cobre. Y se hizo porque eran los dos programas de mayor audiencia en la emisora, pero que en aquel aniversario nosotros contamos con la participación de aquellos actores prestigiosos que encarnaron a Guaitaboyo. Bueno, después vino Moncada, aquella serie de Moncada en los años de Liberación y demás. De Leonardo Moncada. ¿Sí? Leonardo Moncada. Algo de ustedes con Aldo, porque he preguntado algo que necesiten, que le quieran preguntar. Una anécdota de Estrellas y Antorcha. Yo entrevisto a Pedro Chávez. Pedro Chávez es una persona muy temperamental, es un tipo que como decimos en buen cubano, se explota rápido. Y Pedro Chávez es gago. Y yo soy gago también. Imagínate tú, en una ciudad de 2 millones y medio de personas, que casualmente se encuentren dos gagos conversando. Y en un momento dado de la entrevista Chávez, yo veía que me miraba extraño. Y me dice, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se está burlando de mí? Le dije, ¿yo burlándome de usted? ¿En qué sentido? Le dije, yo ajeno, o sea, no ni pensar por dónde venía la cosa. Me dice, porque bueno, yo soy gago, compadre, el hecho de que usted sea gago no quita de que eso sea únicamente suyo. Yo soy gago también. Y me dice, coño, pero qué casualidad, dos gagos juntos. Cuando fui, eso me sirvió, fíjate que no queda aquí, eso me sirvió cuando fui a entrevistar a Juan Padilla, que el nexo me lo puso Andy Vargas. Díceme Andy Vargas, díceme Andy Vargas, Aldito, dice Padilla que te espera mañana en el entrenamiento de Metropolitano en la Ciudad Deportiva, en el Changa Madero. Le dije, mira, hazme un favor, si tú lo ves hoy o tú puedes hablar con él hoy, dile que yo soy gago, no voy a hacer que pase lo mismo que Pedro Chávez y que él sí pierda la paciencia conmigo. Y cuando nos vimos, le dije, Andy Vargas, que estaba adelante en el estadio, le dije, él te dijo que yo soy gago. Y dice, no, pero eso no tiene nada que ver. Le dije, sí tiene que ver. Y le hice la historia con Pedro Chávez. Eso fue una cosa que después, años después, me entrevisté o sea, lo vi en el estadio a Pedro Chávez y le hablé con él y se me queda mirando así y pero gagueas menos que la otra vez. Y, coño, pero no se lo olvida que no, Estrellas y Antorcha me acuerdo muchos buenos momentos, muchísimo. Crecí muchísimo con el programa, incluso los actores que empezaron conmigo eran actores en noveles, o noveles, perdón.
Y cuando estuve en el 2016 en Cuba, me reuní con varios y siempre recuerdan a Estrellas y Antorcha con gran cariño, porque fue el espacio que medio que los formó, que los impulsó un poco en su carrera artística. Se recuerda Estrellas y Antorcha con mucho cariño. Y yo, inolvidable, porque ese fue el fomento de mi carrera como director, como escritor. Trabajar con la presión de un programa diario, trabajar con la presión de un programa diario. Todo eso fue Estrellas y Antorchas para mí. Bueno, independientemente de la intención que ya te comentaba que tiene Alto Averaje de montar de alguna manera singular este programa, claro, lo haríamos con imágenes y con fotos y con la colaboración tuya, ¿no? de la mejor manera. Pues vamos a irlo emprendiendo, pero no solamente, bueno, independientemente de las cosas que puedas tener guardadas, que no tenemos a Casanova, Fidel, yo en el caso tengo de los piraneños nada más. Pudiésemos contar después con algún programa de figuras de otras provincias para que también los territorios se sientan representados. No sé si tienes alguno. No, yo aquí de audio tengo lo que me envió Fran el otro día, que son las 3 series. De guiones los tengo todos. O sea, si yo te puedo mandar los guiones, no hay ningún problema. Pero de audio, yo quiero conservar incluso la serie de Alarcón, porque fue la primera. Y tenía mucha cubanía, porque Alarcón era un tipo muy, muy cubano. Alarcón cantó, incluso era cantante en Bayamo, en un bar que se llama La Presa. Él cantaba ahí. El tipo, hay una anécdota con Alarcón y Urbano González, no sé si ustedes conocen, que él iba a jugar industriales con los orientales en Santiago de Cuba, y él se lo llevó, porque eran muy amigos. Él se lo llevó a tomar ron. Él emborrachó a Urbano González para quitárselo encima. Todo era para quitárselo encima. Y Urbano González llegó borracho completamente a la albergue 2 horas antes de empezar el partido. Se bañó y le batió de 4-4. Increíble. Algo parecido con Casanova. Algo parecido con Casanova y Vinen. Bueno, algo parecido con Casanova. Que Vinen le preguntó a la esposa, ¿y qué estará pasando? Dice, no, ron de Casanova, que se lo dio a José Luis Alemán, que estaba en el montículo en este momento, después del tanque de alcohol. Yo recuerdo, el otro día leyendo un artículo de Martínez de Goenaba, ¿cómo se llama él? Osaba de Goenaba. Sí. Martínez Osaba. Yo supe de la muerte de Lázaro Cabrera y rememoré mucho los tiempos de Pinar del Río al mando de Pineda, que recuerdo tercera base estaba Irán Fuentes, estaba Rogelio, estaban los 4 pitchers estos que hicieron historia en el béisbol, Rogelio, Julio Romero, Jesús Guerra, Juan Carlos Oliva. Recuerdo a un pitcher de Pinar del Río que tenía un guaynó extraño, creo que era Maximiliano Porfirio Pérez. Recuerdo después vino Costa, que bueno, de Costa yo esperaba más, o sea, más historia. Creo que Costa pudo haber rendido, o sea, pudo haber dado más de lo que dio, pero siempre hablo de Pinar del Río como los cuatro grandes, independientemente que los cuatro grandes no están entre los grandes ahora, pero para mí la serie, el primer playoff de las series nacionales en el año 86, independientemente de jonrón de Marchetti, independientemente de que ganó en Industriales, marcó los cuatro grandes, porque estaban Santiago de Cuba, Villa Clara, Pinar del Río, Industriales. Hace poquito yo estaba hablando con un pinareño de béisbol y le dije, independientemente de las 2 equivocaciones de Rogelio García en el 78 contra Pedro José en la selectiva,
el jonrón de Pedro José, que le dijo a Misifú, el cargabate, recoge que esto ya se va a acabar aquí. E independientemente de la equivocación, supuesta equivocación, no estoy haciendo entre comillas, con Marchetti, yo siempre quise tener a Rogelio García en mi equipo. Le tengo un respeto enorme y no se me olvida la despedida de él, o sea, la ceremonia que la hizo con Juan Castro. Y él lloraba por su mamá. No sé si, no recuerdo si era que falleció hacía poquito o si su mamá lo había ayudado mucho, no recuerdo. Pero las lágrimas de Rogelio por su mamá para mí son inolvidables, de verdad. Y el destino de para cosas, yo contaba aquí, ya para terminar, cumplimos la hora exacta con este encuentro, independientemente de si alguien tiene otra cosa. Pasó muy rápido esto. Sí, las cosas del destino son así. Rogelio no le tocaba ese juego. Y cuando el equipo sale para el latinoamericano, que pasa por su antigua casa en el reparto en el Calero, o sea, en el reparto hoy Hermanos Cruz, pues se bajaron y fueron a casa de Rogelio. Oye, vamos para el latino. No, yo me quedo hoy aquí, que ya yo lancé ayer y que no sé qué cosa. Oye, que vamos para el latino y vamos para... Yo estaba en el pre-itera, yo tengo 49 años y yo estaba en el pre-itera. Y yo vi ese juego, lo empecé a ver en el parque donde me recogían los ómnibus para el pre. Y lo terminé de ver en el pre porque fue un juego que ustedes saben se extendió. Sí, se extendió. Lo abrieron Costa contra Lázaro de la Torre. Contra Lázaro de la Torre. Fueron los dos pitchers abridores. Y entonces Rogelio, no, yo no voy. Bueno, tanto dieron que montaron a Rogelio en la guagua. Voy a ir a verlos, a apoyarlos, pero yo no voy a hacer más nada. Y así fue, el juego se complicó y le dijeron, Rogelio, pues le echaron mano a Rogelio y Rogelio le tocó cargar con ese histórico jonrón. Aldo, una pregunta un poco ya para eso. Me dijiste ayer que si hubieses estado en el encuentro de la hora 52 con Contreras, ¿qué le ibas a decir a Contreras que es lo único que no le perdonaría? Que no jugó nunca con los industriales. Oye, el viejo mío le tenía una admiración a Contreras. Él no lo sabe. Él no lo sabe porque, no sé, no. Claro. Cuando Contreras se fue, creo que fue en el año 2002, 2003, ¿no? que se fue de México, estando en México, con este que era entrenador de picheo, con Miguelito. Miguelito Baté. Uh-huh. Cuando se supo que Contreras se había ido, yo recuerdo que el viejo mío, porque se publicó en el Granma, una de las pocas cosas que de las salidas o deserciones, no me gusta decirle así, pero bueno, voy a usar la misma palabra para que me entiendan, de las deserciones de los deportistas. Me dijo, ahora yo no sé qué vamos a hacer. Me dijo así. Ese es grande, me dijo. No sé qué vamos a hacer ahora. No sé. Bueno, pues Aldo, nosotros de verdad que... ¿Puedo hacerle una pregunta al grupo? Dale. A ver si algún pinareño está acá que me puede dar un dato. En el año 87 se hace el Mundial de boxeo juvenil en Cuba, donde salió Juan Hernández Sierra, que es pinareño, salió Balado, salió Leonardo Martínez Fica. A mí nunca me convenció, pero bueno, salió él. Hubo un campeón que se llama Wilfredo Martínez, que es pinareño, que ganó los 75 kilogramos. ¿Alguien sabe de él? Porque fue de los únicos que nunca más se supo. O sea, estaba Ángel Moya, estaba Di Suárez, Emilio Paisán, Mario Iribarren, Marino Moreno, pero de ese en específico, disculpen la pregunta, ya que aprovecho que están... Wilfredo Martínez. ¿Cómo? Sí, yo lo recuerdo. ¿Cómo se llama? Wilfredo Martínez. Yo lo recuerdo, lo que pasa es que después un año más y después nunca más supe de él. Quien debe saber de Wilfredo Martínez es un miembro de nuestro grupo también que estuvo en el encuentro de boxeo, Ernesto Aroche, que es entrenador de boxeo en Costa Rica y fue atleta del equipo juvenil. Estuvo con Peter Roque, trabajando con Peter Roque, Pedro Roque,
le decían Peter cariñosamente. Y anoche, bueno, pues yo lo había invitado también, pero qué bueno que me preguntas para poder ya, bueno, pues darle respuesta y algo que este encuentro no sea solo si alguien no tiene más, alguien no tiene más nada, que no sea solo que hayas estado porque hayas sido el invitado del encuentro dominical, sino que el fin de semana, mientras te lo permitan las posibilidades, estar con nosotros en el encuentro de la hora 52 con Contreras, que yo sé que te va a ser muy, muy provechoso, muy Aldo, sí, dígame. Ese fue el mundial de Francis Bastag, el rumano, que fue un azote para los cubanos. De Francis Bastag. Mira que era bueno que las peleas de con Alfredo Eugel después no se me olvidan. No podían con él los cubanos, con ese rumano, no podían. No podían con Francis Bastag. Y recuerdo el cubano de los 81 kilos, Juan Bautista Hernández, y con idéntico nombre a Juan Bautista Hernández, que en Moscú fue campeón olímpico en los 54 kilos. Sí. Que no sé si tienen algo que ver, no creo, pero recuerdo el equipo completo. Él fue muy seguido. Y Wilfredo Martínez gustó mucho el mundial del año 87. Que bueno, juvenil, sí. Con Juan Hernández de Sierra y con Balado fueron las máximas figuras que después Balado, Martínez, creo que está Manuel Martínez en 54, creo. Manuel Martínez en 54, el que fue campeón, no lo pudo haber estado porque no sé decirte, porque Manuel Martínez fue campeón panamericano ese año en el 87 en Indianápolis. Si mal no recuerdo, estoy acudiendo a mi memoria, que a veces con 51 años ya me está fallando un poco. No, vamos a revisar la historia. Bueno, yo he rotado, yo he rotado los domingos las personas para que me den las conclusiones, ¿no? Del encuentro. Quisiera hoy que desde Angola, que lo tenemos ahí, Tony, nos dé una valoración de lo que ha sido hoy el encuentro número 6 de alto averaje. No, Quitín, como todos los encuentros estos realmente son muy acogedores y en este caso estimula mucho poder intercambiar con compatriotas nuestros en diferentes confines del mundo, que están en diferentes tareas, pero que de una manera u otra siempre están vinculados al deporte. Siempre el deporte para los cubanos se lleva la sangre y eso siempre ha sido algo. Y entonces, bueno, encontrarse con personas como Aldo, hijo de una gran personalidad de la cultura cubana, como Alberto Luerta, que cubano no nació de la generación de nosotros conociendo yendo a la vida sobre mesa. Y ahora oírlo con esta vinculación que no conocíamos, que tiene tan estrecha con el deporte, porque habíamos leído algunas cosas de él, pero pensábamos que lo hacía pero no, tiene un conocimiento y un dominio del deporte que es admirable, ¿no? Para nosotros realmente ha sido un placer y creo que para todos los integrantes del grupo también es un placer haber tenido esta oportunidad. Bueno, pues Aldo, decirte que... Yo puedo decir algo. Rápido. Sí, después no voy a robar tiempo. Conclusiones es el invitado. No, agradecerte a ti y agradecerle al grupo la posibilidad de compartir. Muchísimas gracias por mantener vivo al viejo mío, independientemente del intercambio sobre deportivo, temas que a mí me encantan, pero me doy cuenta que ya hace un poco más de 3 años de la partida se sigue recordando a Alberto Luerta Noy y les doy muchísimas gracias por esas palabras que bueno, él se mantiene entre nosotros. Muchísimas gracias. Voy a despedirte recordando a tu padre, ¿no? Voy a despedirte con una de las despedidas que hacía uno de sus personajes también muy querido. Falleció hace muchos años y tú sabes muy bien quién es. Cada vez que se iba de la casa de Paco y de Rita, decía a sí mismo: chao, chao, Chicho, chao, chao. Chao, chao. Y yo voy a despedir también con un pedido. Wilfredo Fernández, que murió en el año 84, pobrecito, un gran persona. Les voy a despedir yo a ustedes entonces, que muchísimas gracias. Me han demostrado que en este alto averaje hay una cantidad de gente. Qué gente, caballero, pero qué gente.
Excelente. Muchísimas gracias, mi hermano. Y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente para el grupo entero. Estamos en contacto, ¿ok? Esperamos que vuelva. Esperamos que vuelva. Sí, no se preocupen. Y voy a seguir con mis artículos si no molesta. Les voy a poner ahí. Entonces estamos. Perfecto. Los quiero mucho. Cuídense mucho, los quiero. Dale, chao. Chao. Chao, bueno.